Bienvenidos amigos a la primera reunión de 2023. Es un placer compartir hoy con ustedes. Los invito, como siempre, a saludar a la bandera argentina, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Gracias. Vamos a escuchar el informe de Secretaría por parte de Sergio Crivelli. Me mandaron en penitencia, me mandaron al rincón para dar el informe de Secretaría. Muy buenos días, amigos. Les doy la bienvenida a la primera reunión de este año. Espero que hayan comenzado este nuevo año junto a sus afectos e iluminados por nuestras queridas Edenor y Edesur. En nombre de nuestra Junta Directiva, les deseamos a ustedes y sus familias un feliz y próspero 2023 y con mucha salud para todos. Preside la reunión del día miércoles 4 de enero el vicepresidente primero a cargo de la presidencia, doctor Sergio Huitis. Por ausencia de nuestro secretario honorario y de otros miembros de la Junta, estoy aquí a su pedido para dar lectura al informe de Secretaría. Nuestro orador del día es el consocio doctor Roberto Iermoli, quien tituló la disertación Eduardo Weil y la Ley 1420, a quien le agradecemos su gentil ofrecimiento de darnos la charla del día de hoy sobre un tema tan interesante. Acompañamos al vicepresidente en la mesa cabecera los socios Augusto Darget, Steven Weiner, Ricardo Lagorio, Guillermo González Rosas y José Milei. El próximo 11 de enero ocupará la tribuna el consocio Raúl Romero, quien disertará sobre Roca, 1898-1904, un presidente innovador y reformista. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Disfruten este almuerzo en compañía de amigos que hemos decidido disfrutar a Buenos Aires en el mes de enero. Y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Vamos a escuchar al doctor Iermoli con su charla del día de hoy. Buenas tardes a todos y perdón la interrupción porque en principio esto era un miércoles de Rotary, pero recibí un mensaje y un llamado de nuestro presidente en ejercicio el día miércoles en la tarde y me dijo si estaba dispuesto y yo con mucho gusto acepté. Hoy vengo a hablarles para mí de un gran argentino sobre el cual se ha establecido un manto de silencio. Y este es el profesor Eduardo Weil, que no solamente fue el artífice de la ley, una de las leyes más revolucionarias que tuvo nuestro país, la ley 1420, por supuesto, durante el gobierno y con todo el apoyo del general Roca. Pero vayamos un poquito. Médico recibido con honores. Su tesis doctoral mereció la medalla de oro. Fue el gran sanitarista, uno de los grandes sanitaristas que terminó con muchas de las epidemias de Buenos Aires. Fue profesor universitario en al menos 3 disciplinas y profesor de higiene del Nacional de Buenos Aires. Fue un gran periodista, director del diario La República, entre otros desde acá, a partir de 1874, primero a favor de Avellaneda y después de Roca, sus escritos fueron fundamentales. Fue diputado provincial y diputado nacional, ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, y a él le debemos las leyes civiles, fueron laicas, que realmente sentaron nuestra vida civil. Ministro del Interior de un gobierno que no terminó bien, pero que él ya había renunciado 2 años antes. Presidente del Departamento Nacional de Higiene,
presidente de la Comisión de Aguas Corrientes de Buenos Aires, ministro plenipotenciario, tanto en Bélgica, París también, y España, y un gran escritor. Algunos le decían meteco. ¿Por qué? Entre los griegos, meteco era aquel que había nacido fuera del territorio, de tal manera que no tenía derechos, por ejemplo, a intervenir en política, a casarse, y tenía que pagar un tributo. Por eso le decían meteco, porque había nacido en Tupiza. Ahí lo estamos viendo, Tupiza, al lado de Tarija, bien al sur de Bolivia. ¿Y por qué? Como consecuencia de que su padre, Diego Wilde, se había refugiado, perseguido, era otro desencuentro entre los argentinos, era la época de Rosas y él estaba con el general Paz. Su madre fue Visitación García, miren, una bella tucumana de comunión prácticamente diaria, y esto lo digo porque Wilde, va a tener algunas discrepancias serias con la Iglesia Católica. Su tío, José Antonio Wilde, médico y escritor, que a partir de 1853 se estableció en Quilmes, y el distrito, la localidad de Wilde, dentro de Avellaneda, no es en homenaje a Eduardo Wilde, sino a su tío, que además fue el primer presidente de la Biblioteca Nacional. Fíjense dónde hace el secundario, en el Gran Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, aquel que había sido creado en julio de 1849 por Urquiza. Allí conoció, entre otros ilustres, a Julio Argentino Roca. Roca era un año mayor, Olegario Víctor Andrade, Victorino de la Plaza, y por qué no mencionar a otro grande como Onésimo Leguizamón. Ingresa a la Facultad de Medicina en el año 1864. Pero vean lo que pasa. En 1867, siendo estudiante, lo nombran a cargo del lazareto de coléricos. El cólera azotaba Buenos Aires y ningún médico se quería hacer cargo. Se hace cargo él como alumno, cae enfermo. En 1870, como dije, se graduó de médico con honores. Ya en 1870, en noviembre, es nombrado médico de sanidad del puerto, y en 1871 le cabe una destacada actuación en la epidemia de fiebre amarilla. Yo diría que fue uno de los pilares fundamentales en la atención de pacientes con fiebre amarilla. ¿Dónde estudia? Cuando pasen por la calle Humberto Primo al 300, más precisamente al 343, donde está la Escuela Guillermo Rawson, allí estaba la Facultad de Medicina. Y enfrente, el Hospital de Hombres, el viejo Hospital de Hombres, casi Balcarce y Humberto Primo, en ese momento se llamaba Calle del Comercio, que es, el antecesor del Hospital de Clínicas que estuvo en la Plaza Husay y que se inauguró en 1881. Ahí estamos con su tesis premiada y dice allí, entre otros, ex practicante, ¿no es cierto? No se ve muy bien, pero dice ex practicante de las salas de cirugía del Hospital de Hombres. Su actuación profesional durante la fiebre amarilla. Realmente fue un héroe, ¿no? Este médico, escritor, testigo y cronista de la epidemia que colaboró activamente en la atención de los enfermos. Y fue el primero que en ese verano de 1871, cuando empieza la fiebre amarilla que asola Buenos Aires y lleva a la pérdida de 14.000 vidas. 14.000 vidas. Es el primero que dice que se trata de fiebre amarilla.
le decían, no, es una fiebre colérica. E incluso el diario La República, del cual él va a ser posteriormente, en 1874, el director, dice, no hay tal fiebre amarilla. La respuesta de Wilde, piense que este muchacho acá tiene 26 años, exige mayor responsabilidad a los editorialistas y llama a no extraviar palabras textuales, el juicio público respecto de la epidemia del barrio de San Telmo. La actitud y comportamiento en oportunidad del flagelo mereció el reconocimiento de la población. Y ahí lo vemos. El diario La Prensa, por ejemplo, menciona: la Comisión de Higiene de la Parroquia de San Telmo avisa a todos los vecinos que requieran auxilio en caso de hallarse de afectados de fiebre amarilla, que ha nombrado a cargo el doctor Eduardo Wilde para atender a todas horas, pero como tal, y esto es literal, a todas horas, puede concurrirse a la Botica de San Telmo o al Hospital General de Hombres. Su residencia se instala y vive en el hospital, donde él mismo le suministrará gratis los medicamentos que requieran. Jorge Luis Borges, en el idioma de los argentinos, todavía veía el fantasma de Wilde socorriendo en la calle México. Ahí estaba el antiguo Hospital de Hombres, esto es más o menos un plano del 1713. Obviamente que fue todo demolido. Y estaba, como les dije, Humberto Primo Balcarce, frente a la Facultad de Medicina, que la vimos recién, en la misma manzana de la parroquia de San Telmo. Así que reitero, cuando pasen por allí para tomarse quizás algo en la esquina, recuerden que por allí transitó un gran argentino, aunque no nació ni murió en el territorio de nuestra patria. Un gran amigo, y fíjense, del mismo año, es Ignacio Pirovano. Ignacio Pirovano se recibe un poco tiempo después, pero cae también afectado por fiebre amarilla. Mueren los Argerich, varios de los Argerich, y muere también Francisco Javier Muñiz. El Hospital de Infecciosas lleva su nombre. Ahí está, en definitiva, la pintura de Blanes. Él también cae enfermo y le escribe una vez desde Bruselas a Ángel Estrada. Fíjense que con los Estradas, que eran católicos, eran adversarios políticos, pero grandes amigos. Dice Estrada que evocaba cariñosamente los días de su convalecencia en la finca de los Estradas, que estaba en Flores, ¿no? Y el dueño de casa, entre otras cosas, le leía las obras de Dickens. Algo que lo marca mucho durante esa epidemia y pide a las autoridades que lo releven por 24 horas de la atención de los enfermos, es el fallecimiento de quien era en ese momento un practicante mayor, pero eran todos contemporáneos, Párides Pietranera, que muere el día 4 de abril. Dice, compartió la pobreza, estudios y estudiantinas con su hermano Wilde y futuras celebridades como Ricardo Gutiérrez, como Tomás Liberato Perón, el abuelo de Perón, Lucio Meléndez. Profundamente acongojado, Wilde escribió esta emotiva carta. Acaba de morir mi amigo, mi hermano Pietranera, practicante de 6º año de medicina, el noble, generoso y abnegado joven que ha caído después de haber salvado la vida de tantos. Y miren cómo lo define como un huracán. El huracán de la muerte que pasa por esta ciudad no ha querido respetar ni la vida de los que más falta hacía. Eduardo Wilde decía que es tanto o más valiente el médico que entra en un pabellón que está o tiene internados pacientes con fiebre amarilla que el soldado que entra en un campo de batalla. Y vaya si era esto. Algunos repasos sobre la actuación académica y ciertamente alguna parte de lo político.
Es nombrado catedrático de Medicina Legal y Toxicología. Previamente había sido nombrado en la Facultad de Ciencias Médicas profesor de Anatomía. Es profesor de Higiene del Colegio Nacional. Lo que le quiero decir que todo esto no es que lo dejaba y agarraba otra cosa. Lo estaba haciendo todo, desarrollaba todas estas actividades. Fue diputado provincial en la provincia de Buenos Aires, diputado nacional por Buenos Aires, ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, que es, en definitiva, a donde nos vamos a apuntar hoy, ministro del Interior, pero fíjense, muchos le digo como dardos que le enviaron, decía que había pertenecido a un gobierno corrupto, el de Juárez Selman. Él tiene serias discrepancias y en 1888, 2 años antes de la caída, él ya había renunciado. Fue presidente del Departamento Nacional de Higiene y Obras de Salubridad de la Nación. Y acá me quiero detener. ¿Por qué? ¿Ustedes han visto alguna calle, alguna avenida importante o alguna plaza de la ciudad de Buenos Aires que lleve su nombre? Bueno, Eduardo Wild dejó el Departamento Nacional de Higiene para presidir la Comisión de Aguas Corrientes y desde allí impulsó las obras de desagüe, de provisión de aguas corrientes, de los servicios cloacales, temas que le provocaron innumerables discusiones y enfrentamientos. Gracias a Wild desaparecieron definitivamente las epidemias. Él se había quedado muy marcado por la Buenos Aires de 1871, con el crecimiento de mosquitos, las aguas servidas. Y la red de obras sanitarias por él planeada sitúa a la capital de la República entre las ciudades más sanas. Y aquí está el diploma, ¿no?, cuando se inauguran los trabajos de salubrificación de la ciudad de Buenos Aires. Roca y la educación pública. Por supuesto que esto era una actuación en tándem, de este gran profesor que fue Wild, con un gobierno que le permitió desarrollar y estuvo realmente muy apoyado. Roca asume su primera presidencia el 12 de octubre de 1880 e inmediatamente o poco tiempo después crea el Consejo Nacional de Educación. ¿Y a quién pone al frente? Que se iba a encargar justamente de las políticas de la educación primaria. Y lo pone a Domingo Faustino Sarmiento. Y como tenía la potestad de nombrar al rector, nombra a su predecesor, nada menos que Avellaneda, como rector de la Universidad de Buenos Aires. No es el primer ministro de Instrucción Pública o de Justicia, Culto e Instrucción Pública, como se denominaba en ese momento, sino que es el segundo. El primero fue Pizarro, pero bueno, había que llevar adelante una ley que iba a ser muy polémica y había tenido algunas discusiones también Pizarro con Dardo Rocha y lo agudo que era Roca, dijo, para esto lo necesito a Wild. Y en 1882, entonces, 2 años después que había comenzado su gestión, lo designa ministro de de Justicia, Culto e Instrucción. Y bajo su dirección se dictaron leyes que fueron decisivas para la organización institucional laica del país. La Ley de Educación Laica Gratuita, Obligatoria y Común, que fue la 1420 del 8 de julio de 1884, y la Ley del Registro Civil, que como vamos a ver, fue la Ley 1565, que fue sancionada en octubre también del mismo año. El ministro de Justicia, defiende con vehemencia el proyecto y es una obra de arte de la oratoria, que es esto de la cuestión religiosa en el Congreso Argentino, discurso del ministro de Instrucción Pública. En sus luchas contra los fanatismos y las hipocresías, usó 2 armas letales. Yo diría algunas más, pero
la fina inteligencia, el humor y, si se quiere decir, también la ironía. Y así llegamos a la sanción de la ley. Pero previo, tenemos el Congreso Pedagógico de 1882. Miren ustedes, el primer Congreso suprarregional que llama el gobierno de Roca, bajo el imperio, o bajo la asistencia y como es la jefatura del ministerio respectivo de Wilde, donde asisten representantes de Estados Unidos y de todos los países hispanoamericanos, salvo, como ustedes recordarán, en esos tiempos, en 1882, Chile y Perú estaban en guerra por problemas limítrofes. La iniciativa del Congreso para debatir acerca de ideas y principios que debían regir la educación pública puso a la Argentina entre los más adelantados en este tema, en esta materia. Piensen ustedes que en 1882 Francia, en el mismo año, aprobaba la Ley de Enseñanza Primaria, Laica, Gratuita y Obligatoria. ¿Y dónde se hizo la reunión? Miren, aquellos, si alguno pertenece a la UIA, de los que están acá presentes, se hizo a instancias, es decir, se hizo los terrenos que ocupó la Exposición Continental de 1882, que si bien no fue la primera, yo digo que fue la más importante. En Córdoba había habido una tiempo antes, ¿no? Es decir, como 10 años antes. ¿Y dónde se desarrolló? ¿Y merced a qué? La UIA se llamaba Club Industrial Argentino. ¿Y dónde? En lo que hoy conocemos como Plaza 11, en la Plaza Miserere. Y allí estaba, fíjense, acá estamos viendo el predio entre la calle Bartolomé Mitre, aquí por acá tenemos la calle Rivadavia, aquí la calle Ecuador y la calle Centroamérica, que después pasó a llamarse Pueyrredón. Ahí tenemos el diario que anuncia la inauguración. Tenemos, esta exposición donde participan productores de distintas partes del mundo. Esta era la entrada. Se otorgan medallas, entre otras dicen, al mérito. Qué lejos estamos hoy de que se valore el mérito. Un grande fue Onésimo Leguizamón. Onésimo Leguizamón había sido el ministro de Educación de Avellaneda, predecesor de Roca. Pero sin el apoyo de Wilde, él mismo reconocía, no lo podía llevar adelante. Entonces, Sarmiento, por ejemplo, Estrada y Avellaneda, tres figuras muy ligadas a la educación, no quisieron presentar ponencias, pero sí participaron en las discusiones. Diariamente asistían 300 personas de todos los estratos de la educación, fueran preceptores, fueran maestras, fueran profesores. Asistieron 250 delegados prácticamente de toda Hispanoamérica y además estamos hablando de América del Norte. Entre los argentinos, entre otros, Paul Grusac, Telémaco Susini, Leandro Nicéforo, Alem, José Manuel Estrada, Goyena, Lamarca, etc. Pero ¿qué fue lo más importante? Mire, todos los días se llevaba un acta que inmediatamente se publicaba. Esto está todo en la casa del maestro. Y ese congreso, lo más llamativo fue el interés del público en general, porque estaba viendo que la educación para sus hijos era el elemento, la herramienta para el ascenso social. Por aquel entonces, pensemos, 1882, apenas una séptima parte de los niños argentinos concurría regularmente a una escuela. Estaba todo por hacer, y esto es una postilla mía, como hoy está mucho por reconstruir.
el Congreso llegó a las siguientes conclusiones. La enseñanza debía ser gratuita, obligatoria, debía responder a una finalidad nacional, debía disponer de rentas propias, recomienda la supresión de castigos aflictivos, implementar un mínimo obligatorio de materia, condiciones de higiene en las escuelas, la organización y formación docentes y hasta propuestas sobre escuelas de adultos, escuelas de sordomudos y programas y métodos de enseñanza especiales. Puso acento en iniciar a todos los niños en la lectura, alfabetizar a los adultos, brindar a la mujer la misma educación que al hombre. No sé si saben que en esos tiempos la mujer no se les daba ni instrucción pública ni materias científicas. Instrucción pública porque no votaban. Bibliotecas en todo el país, escuelas limpias, ventiladas y iluminadas. Y miren estos dos que siguen. Rechazar la injerencia del poder político e instrucción pública como herramienta de emancipación y ascenso social. Reitero nuevamente, y en la figura de Onésimo Leguizamón, ante su tumba, Wilde lo definió como el temible campeón, muere temprano a los 52 años, el temible campeón de la libertad de conciencia. Y ahora sí ya llegamos a esta ley 1420, es una ley que tiene 82 artículos, tiene en definitiva 9 capítulos, pero habla hasta de las materias, de la formación del docente, qué va a tener que cursar cada docente, de dónde van a salir los fondos para tener un fondo escolar permanente, dónde se van a instalar las bibliotecas populares. También obviamente legisla sobre escuelas y colegios populares, y acá es prácticamente lo mismo, y aquí vemos la última hoja, el artículo 81, lo estamos viendo, y allí con la firma de Roca y Eduardo Wilde. Fíjense, establece hasta los contenidos mínimos. Dice, el mínimo de instrucción obligatoria comprende las siguientes materias: lectura y escritura, aritmética. Pensemos hoy lo que tenemos de escuela, donde es nada más que lo que se discute son reclamos gremiales. Las 4 primeras reglas de los números enteros, conocimiento del sistema métrico decimal, geografía particular de la República Argentina y nociones de geografía universal, historia particular de la República Argentina, historia general, idioma nacional, moral y urbanidad, nociones de higiene, nociones de ciencias matemáticas, físicas, naturales, dibujo, gimnástica, conocimiento de la Constitución Nacional. Y para las niñas, algunos dicen, bueno, pero esta ley fue machista. No, las niñas era obligatorio además nociones de economía doméstica. Y para los varones, el cumplimiento de ejercicios militares muy sencillos y en la campaña, nociones de agricultura y ganadería. La ley, entonces, es la piedra basal del sistema educativo argentino. Y lo más importante, la escuela y el maestro fueron al aglutinante imprescindible del tejido social. El respeto por la escuela, el respeto por el maestro. La familia vio a la educación como la perspectiva del crecimiento ciudadano y, como dijimos hace un rato, del ascenso social. Se tuvo en cuenta también la educación religiosa. Entonces se dijo, en ese artículo 8, la enseñanza religiosa solo se podrá hacer en horas previas al inicio de clase o posteriores por un ministro de la religión de ese niño. A los 10 años de su aplicación, el índice de analfabetismo había pasado de 80% a 53%. Casi 54%. Y se llevó a todo el país, hasta los lugares más recónditos. La discusión no fue fácil, la discusión de esta ley. Y referencias importantes. En el Censo Nacional de 1869 había un 80% analfabetos, pero con una población de 1.877.000. En el año
1895, a 11 años sancionada, pero con un dinamismo en la inmigración, porque era un país que llamaba a la inmigración. Pasamos a tener 4 millones de habitantes y 54% de analfabetismo, pero los que venían no eran eruditos, muchos de ellos eran analfabetos. Y fíjense ustedes cuando termina Roca y las consecuencias de esta ley. En 1881, es decir, a un año del comienzo de la gestión de Roca, funcionaban 1.200 escuelas, menos de 2.000 maestros, y cuando termina el primer mandato, las escuelas habían aumentado más de 600, los maestros más de 3.000 y los alumnos casi 100.000. En 1884 sabía leer y escribir menos de 1 de cada 5 habitantes. Un cuarto de siglo más tarde, cuando se conmemora el centenario de la Revolución de Mayo, ya 2 de cada 3 saben leer. Y lo más importante, que en los menores de 10 años, la escolarización en todo el territorio de nuestra patria llega al 90%. Pensemos que las delegaciones, muchas delegaciones europeas, trajeron pedagogos para estudiar el sistema argentino educativo. Qué lejos estamos hoy. El debate con la cuestión religiosa no fue fácil. ¿Y en quién recayeron las andanadas, todas las andanadas? ¿Quién fue el más vituperado? Aquí vemos Pedro Goyena, José Manuel Estrada, como los católicos, el obispo de Buenos Aires, ¿no? Y allí vemos un cartel. Cuidado que tanto Estrada como Goyena, si bien eran adversarios, eran grandes amigos de Wilde. ¿Qué decía allí? Abajo Wilde. Se centran en Eduardo, en este gran profesor. Abajo el gobierno nacional. Y los conflictos, uno de los puntos neurálgicos más discutidos era el carácter laico, que lleva al gobierno de Roca a romper relaciones. Por primera vez se rompen relaciones diplomáticas con el Vaticano. El nuncio se llamaba Luis Matera, pero no es solamente lo que les voy a mostrar en la próxima diapositiva, sino que el vicario de Córdoba, Monseñor Clara, había excomulgado a la Escuela Nacional de Córdoba porque en ella enseñaban maestras traídas de los Estados Unidos por Sarmiento que no eran católicas, eran protestantes. Obviamente hace el reclamo pertinente y este vicario es el primero que emplea ese adjetivo de meteco para dedicado o dirigido a Wilde. Entonces, fíjense ustedes, el hecho bisagra, va el nuncio a Córdoba y él habla con las maestras y dice, bueno, ustedes en definitiva tienen que enseñar religión católica y decir que no van a cumplir con las ordenanzas o que se está gestando el gobierno nacional. Pero el hecho bisagra fue que el diario Tribuna Popular había hablado del nuncio apostólico Luis Matera y le dirige una carta a Roca, el nuncio, y Matera solicitó en su misiva el cierre y clausura del diario. La respuesta del gobierno fue devolverle la carta enviada, el pasaporte y lo expulsa del país el 18 de octubre de 1884. Se van a reanudar también en un gobierno de Roca, en el segundo gobierno, entre fines de 1899 y 1900. Acá estamos viendo a Monseñor Matera y fíjense la particularidad. Era Papa León XIII en ese primer gobierno de Roca y también porque tuvo un papado de 25 años y nació en 1810, murió en 1903, vivió 93 años, cuando se reanudan las relaciones en las cuales interviene este gran jurista internacional, Carlos Calvo, también era Papa León XIII. El debate por la educación ya estaba instalado.
y ahora seguían las leyes fundamentales para, para la vida civil argentina. El registro civil, matrimonios, cementerios y educaciones. Recuerden ustedes que la Iglesia Católica registraba con exclusividad los nacimientos, los matrimonios y las defunciones. Por ley 1565, que es un paso hacia la consolidación del Estado, se crea el registro civil, y esta ley fue del 25 de octubre de 1884, que también lleva la impronta y la ejecución por toda su actividad parlamentaria del ministro Weil. Y aquí tenemos los primeros registros. En nuestro hospital, Silvio estaba viendo los otros días que los primeros registros ya de pacientes y de fallecimiento que se anotan son justamente de 1885. Bien, la libreta de matrimonio. Esta ley surge en el próximo gobierno, pero también tiene la impronta de Weil, que es la ley 2393 de matrimonio civil. A él le debemos también el traspaso del Hospital Buenos Aires a la Facultad y a la UBA. Nuestro hospital de clínicas, nuestro hospital se inaugura como Hospital Buenos Aires en la Plaza Husay el 26 de diciembre de 1881. Justamente por motivos de agenda y climáticos no puede concurrir el presidente y en su lugar lo hace don Torcuato de Alvear. Y aquí vemos, 2 años más tarde de esa inauguración, pasa a ser Hospital de Clínicas y ahí vemos la firma de Eduardo Weil. Recuerden que había sido también uno de los promotores de la necesidad de un nuevo hospital, porque él trabajaba en el antecesor del Clínica, que era el Hospital de Hombres. Acá tenemos el decreto del 9 de agosto de 1883. Indudablemente, y ya para terminar, porque está Marco Poncio Catón ahí enfrente, entonces, sin lugar a dudas, es una de las figuras literarias argentinas más vigorosas de su época. Tiene intercambio epistolar, bueno, es muy frondoso. Esto, por ejemplo, cartas a Rubén Darío, sus libros. Pero ¿cuándo escribía? Porque era médico, político, hombre de gobierno y tuvo que escribir en sus horas de ocio, nada abundantes, renunciando muchas veces al sueño, ¿no?, a las tertulias amables y, por qué no decir, a los placeres de la amistad. Son numerosos sus libros. Por ejemplo, en este de Aguas Abajo retrata un poco su infancia allá en Tupiza. Tini, una criatura que se le muere a él, un chico por una difteria. Escribe libros de álgebra. Hay otro que dice Matemáticas y otras hierbas. Un libro de gramática. Por mares y por tierra, viaja mucho. Es tan frondosa que a este se llama cartas de recomendación, porque dice, cuando uno hace la carta de recomendación siempre pinta lo mejor, pero es realmente hasta humorístico. Bien, fíjense lo que decía Sarmiento. Ha venido a salvar al país de la monotonía de lo recto y de lo estrecho. Viniendo de Sarmiento. Y ahora, este hombre, que no puede volver más al país desde 1900, muere en 1913, por las diatribas de que era objetos, muere en Bruselas, pero no era en ese momento el embajador en Bruselas, sino que era embajador en España, vivía en Madrid, pero hace un viaje para saludar a tantos amigos, porque había estado mucho en Bruselas, y allí muere un 5 de septiembre de 1913. Es repatriado 10 años más tarde, en el año 1923, y está enterrado ahí en la Recoleta. Yo decía que hay un manto de silencio sobre ¿por qué no decir
patriota con todo lo que llevó adelante. Y lo que tenemos es el pasaje Eduardo Wilde, que tiene 90 metros, que está, como ustedes ven allí, en Monte Castro, entre las calles Arregui, allí, y Lascano. Porque algunos me dirán, che, y Wilde, o Wilde, la gente le dice Wilde, la localidad del partido de Avellaneda, no, es en homenaje a su tío, José Antonio Wilde, que murió en 1885, también médico, también gran escritor, que se instala después de Caseros, casi un año después, en 1853, en Quilmes, y de allí realiza una obra incluso sanitaria muy importante. Y llega a ser el primer presidente de la Biblioteca Nacional, de nuestra Biblioteca Nacional. Hay un hospital en Avellaneda que lleva su nombre. Y ahora, esta es la última, no los aburro más, pero llegamos a 2023. Fíjense todo lo que hicieron aquellos que nos precedieron por la educación. Con una mirada optimista, 53% de los estudiantes termina el secundario. Ahora, si empezamos a mirar con un poquito de lupa, vemos que 16% solamente son los que terminan en tiempo y logran niveles satisfactorios en lengua y matemática. Esto está publicado en el año pasado, pero es la cohorte de los que ingresaron entre 2009 a primer grado, 2020 al último año. Es por eso, y para terminar, que realmente siento orgullo de pertenencia, de estar en un club como el nuestro, que se preocupa por la educación y justamente, entre otras, tiene una comisión de educación que no ceja y que con creatividad, con sacrificio, lleva adelante actividades para tratar, en cierta manera, de mejorar estos índices. Muchas gracias. Creo que estuvimos en tiempo. Perfecto, 20 minutos. Bueno. Muchísimas gracias, son ustedes muy amables. Fíjense, la particularidad era Papa León XIII. Gracias.